Bueno, por ahí dicen que primero se acaba la lavaza que los marranos y aquí estamos. El costo de decir mentiras. Damos a todos los asistentes a tomar asiento, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ahí podemos ver a uno de los abogados de Álvaro Uribe Vélez, el doctor Jaime Lumana.
Hermano, regales pantalla, por favor.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En nombre del Grupo Planeta le agradecemos su presencia la tarde de hoy en esta Filgo 2025. Para el día de hoy, para esta tarde de domingo, tenemos previsto la presentación del libro Vicky Dávila, El costo de decir la verdad. Pero para comenzar con esta presentación, además de darles la bienvenida en nombre del Grupo Planeta, invito a que entre al escenario Salomón. Por favor, un aplauso para Salomón. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Salomón y a partir de este instante los voy a dejar con mi mamá, Vicky Ávila, y con mi hermano, Simón, y con el costo de decir la verdad. Por favor, un aplauso para ellos. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, a pesar de las fuertes lluvias en Bogotá. Gracias por hacer parte de mi historia, de nuestra historia, del costo de decir la verdad. Quiero decirles que estoy emocionada, feliz, rodeada de mis hijos, mi esposo, mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, mis colegas. Y ustedes, el público que nunca me ha dejado sola. Que Dios les pague por estar aquí hoy. Dios lo bendiga. Y antes de iniciar, yo creo que a ustedes les entregaron este cuadernillo, ¿verdad? Es un regalo del Planeta, de la editorial Planeta. Este capítulo especial del costo de decir la verdad es tal vez el más o uno de los más importantes. José, venga. Usted que no quería venir, venga. Venga. El capítulo se llama, ya les dije, estoy temblando y todo. José me devolvió la esperanza. Y José, te hago entrega de este capítulo con todo nuestro amor. Te queremos mucho. Aplaudan duro porque si no, no se sienta. Muy bien, entonces, Simón es mi hijo mayor, Salomón mi hijo menor. Y claro, es para mí un honor, un gran orgullo que Simón haga parte, como toda mi familia, pero hoy sea protagonista también de mi historia, de nuestra historia. Y el costo de decir la verdad, Simón, bienvenido. Gracias, mamá. ¿Me puedes decir Vicky Dávila? No importa. Gracias a todos ustedes por venir, primero que nada, gracias porque sé que todos ustedes que están acá siempre han acompañado a mi mamá en su camino y eso siempre se los voy a agradecer yo como su hijo. En cuanto al costo de decir la verdad, digamos que como una idea general y para que lo tengan en cuenta y sepan más o menos lo que se van a encontrar en ese libro, simplemente es la historia detrás de un nombre, ¿sí? Muchas veces no sabemos que las personas que son reconocidas han tenido un camino largo que recorrer y la verdad es que puedo decir que el camino de mi mamá ha sido un camino que ha sido muy difícil, con muchas dificultades pero también con muchas alegrías, así que los invito a que se adentren en esa historia y la conozcan mucho más a fondo, así como lo hago yo. Gracias. Pues ya nos tocó sentarnos, Simón. Adelante. Simón es abogado y quiere ser penalista. Vamos a ver cómo me va en esta entrevista.
Adelante, Simón. Entonces, vamos a Lo comenzar. puedo regañar en caso tal, ¿no, doctor Riveros? Entonces, empezando por el principio de todo. ¿Sí? Supe al leer el libro que te ibas a llamar Centuria Dávila. Tenemos que empezar por ahí. Lastimosamente sí. Usted me dijo pregunte y yo pregunto. Por favor. Entonces te ibas a llamar Centuria Dávila. Cuéntanos cómo fue la historia detrás de ese nombre y quién te rescató al final del día de ese nombre. Bueno, pues la verdad, Simón, es que sí, yo me iba a llamar Centuria. No sé qué hubiera sido de mí si tuvieran que decir noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas, Carlos Antonio Vélez y Centuria Dávila. Jorge Alfredo está por aquí. ¿Dónde está Jorge Alfredo? Jorge Alfredo, un aplauso para Jorge Alfredo. Y de María, muchas gracias por estar hoy aquí. Nena, Darcy, gracias. Pues lo cierto es que mi mamá quería que yo me llamara María Fernanda. Y bueno, como ocurría en esas épocas, mi papá, ellos vivían en Buga, y llegó el momento del parto. Mi mamá 17 años, mi papá mucho mayor, y se fueron al hospital de Buga. Y resulta que pues había un paro, y me llevaron y nací en Tuluá. Mi papá deja a mi mamá en el hospital y se va de farra con amigos. Al otro día llega muy orondo a las 2 de la tarde y pues yo ya había nacido. Y le dice, Luzaida, la niña se va a llamar Centuria. Mi mamá, ¿qué? Gustavo, yo quería que le pusiéramos María Fernanda. Se va a llamar Centuria. Bueno, hasta ahí yo era Centuria. Llegó el momento del bautizo, ¿no, mamá? El bautizo. Y entonces el padre pregunta con la niña pues calvita ahí, lista para el agüita, ¿cómo se va a llamar la niña? Y mi papá, Centuria Dávila Hoyos, padre. Y dice el padrino, ¿qué? Gustavo, por Dios, ¿cómo te vas a tirar la niña? No, padre, póngale Victoria. Y contesta la tía Ita, que es la hermana mayor de mi mamá, que era la madrina, Victoria Eugenia. Y ahí me salvaron, me salvaron. Bueno, ya que mencionas a tu papá y digamos el papel que jugó en tu casi bautizo de Centuria, me pude dar cuenta cuando leí el libro, y sobre todo en esa época era una sociedad pues digamos que demasiado machista, más que ahora incluso, era digamos otras épocas, y mi abuelo, tu papá, pues era una persona que era machista, ¿sí? Y en ese contexto pues vivían en la casa según entendí en el libro, ¿sí? En ese sentido también nos cuentas que él quería que tú fueras, que su primer hijo fuera una niña, quería que tú nacieras. Entonces yo quiero preguntarte, en ese contexto tan machista, ¿por qué crees que él anhelaba tanto tener una niña? Pues Simón, lo primero es que eso me marcó inmensamente. Eso me marcó. Cuando supe que mi papá, siendo así como lo estás describiendo, le decía a mi mamá fue y le dijo, ay Gustavo, estoy esperando un bebé. Y él le dijo, tiene que ser niña. Mi mamá, tiene que ser niña, y si no es niña, no es mío. Y mi mamá, Señor de los milagros, por favor, mandame una niña, te lo pido, Señor de los milagros. Y pues mi mamá no hizo sino, ella se dio cuenta que estaba embarazada de mí a los 5 meses, ¿no, mami? Se pasó 4 meses pegada de rodillas al Señor de los milagros. Y entonces pues nace la niña. ¿Por qué ha sido importante? Porque eso me empoderó, eso me ha hecho sentir que ser mujer es una verdaquera y que uno es igual a cualquiera otro y que uno puede hacer lo mismo que el otro y que uno puede luchar y que uno puede lograr sus sueños y sus objetivos. Saber que él, que ya no está, que cometió errores, que lo perdoné, que lo amé y que lo amo, saber que quería que yo naciera es tal vez uno de los motores más grandes para salir adelante en mi vida.
Desde ya les anuncio que en el libro podrán encontrar muchas historias sobre mi abuelo, sobre el papá de mi mamá. Usted le decía Tata. Yo le decía Tata. Ya ni se acordaba. Ya no tanto. En medio de todo, pues, un personaje, por supuesto. Entonces, quiero que escogí en particular una de esas muchas historias que hay en el libro y que lo involucran a él. Quiero que particularmente nos cuentes qué pasó en el bautizo, en tu primera comunión, perdón. En la primera comunión fue tremendo. Mamá, no se asuste. Mami, levante la mano para que sepa que usted es mi mamá. Levántela. Eso, bien, mi mamá. La mujer más valiente que yo conozco. La más berraca y echada para adelante, la que nos crió y nos sacó adelante. Pues resulta que llegó la primera comunión. Y listo, mamá Carmen, mi abuela, la mamá de mi mamá, me hizo el vestido. Ella era costurera. Me hizo el vestido divino, me llevaron a la basílica, la cosa, bueno, la confesión, la hostia, y nos fuimos a Bogotá la Grande, donde nosotros vivíamos en una finca. La casa era de bareque, había vacas, caballos, gallinas, cerdos, palos de ciruela, de guanábana, maíz, pasto. Y mi papá era el capataz de la finca, el mayordomo, y le tocaba todos los días ordeñar. ¿Vieron el otro día que yo estaba ordeñando? Se pusieron todos bravos que porque yo ordeñé, pero es que yo ordeñaba. O sea, y entonces resulta que estando en esa situación, pero usted qué era lo que me estaba diciendo, a lo de la primera comunión, llegamos allá, es que me desvié por la ordeñada. Llegamos acá a la primera comunión, había Coca-Cola, traguito, musiquita, las tías, los tíos, pum pum pum, y de pronto se armó la que ya sabemos. Mi papá empezó a disparar, y eso, todo el mundo salió corriendo, los tíos, las tías, todo el mundo rodaba. Ni les cuento los detalles para que no se lo pierdan en el libro. Lo único que les voy a decir es que ese día, a las 12 de la noche, solo recuerdo la imagen, yo con mi vestidito de la primera comunión, mi mamá, Pachito, mi hermanito, y todavía no habían nacido los demás. Y nosotros allá en la policía para que soltaran a mi papá. Mi mamá hizo que soltaran a mi papá, después de semejante cosa que hizo. Pero no se lo pierdan en el libro. Eso fue tremendo. Como fue tremendo, imagínense que mi mamá luego me contó que es que yo lloré en la barriga. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ah? ¿A alguien le ha pasado aquí? Pues yo lloré estando en la barriga de mi mamá. No me creen, ¿no? Mamá, ¿cierto? Sí. Resulta muy rápido que dice que mi mamá estaba solita, mi papá andaba otra vez de farra. Y ella, en la oscuridad del cuarto, oyó que un bebé lloraba. Y ella empezó a ver, pero ¿dónde está llorando ese bebé? Pues cuando se dio cuenta, estaba llorando yo en la barriga. Mi papá llegó tomadito, ella como pudo, se organizó, se vistió, salió corriendo para donde mamá Carmen, mi abuela, y le contó. Ella tenía como 8 meses de embarazo. Y resulta que mi abuela le puso la mano en la barriga y le dijo: Luzania, nunca le cuente esto a nadie. Eso quiere decir que usted va a tener un hijo o una hija que le va a ir muy bien en la vida, que va a brillar. Yo no sé, ¿se habrá equivocado? No. Aplaudan a mi mamá. Listo. Entonces, para cerrar, digamos, un poquito el tema de tu papá, de mi mamá Luzaira, que yo le digo así a mi abuela, el libro empieza con una escena de violencia que es tremenda, realmente, que cuando la leí me dio mucho dolor. O sea, realmente se me salieron las lágrimas cuando la leí. Y después de todos esos episodios que tuvo que padecer mi mamá Luzaira con tu papá, quiero que tú me cuentes, porque también sale en el libro, que llega un momento en el que tú lo enfrentas y llega un momento en el que tú tienes que decir: ya no puedes seguir esta situación. Cuéntame cómo fue ese proceso y cómo sacaste el valor para enfrentar a tu papá. Pues mire,
La verdad, Simón, yo creo que muchas mujeres hoy siguen viviendo la violencia de sus maridos, de sus parejas, de sus novios. Esa es una realidad. Y lo que le pasó a mi mamá, o lo que nos pasó en la casa, pues no fue la excepción. Muchas veces la vi golpeada, llorando, triste. Recuerdo que muchas veces nos tocó salir corriendo, huyendo de mi papá. Y mi mamá con su bebecito, ya había nacido Alvarito, que por aquí está Alvarito, mi otro hermanito también. Y mi mamá con Alvarito cargado, Pachito de la mano, y yo siempre corriendo, levantándole el alambre, porque yo era la grande. Muchas veces cuando mi mamá estaba en una circunstancia de esas, me llevaba a un rincón y me decía: míreme, estudie para que no le pase esto. Yo aprendí muy bien que yo tenía que ser una mujer independiente, autosuficiente, que no me podía dejar de nadie, que tenía la obligación moral con mi mamá de superar eso que a ella le había pasado. Mi papá a nosotros nunca nos tocó, nunca nos pegó realmente. A ella le pasó todo durante esos 12 o 13 o 14 años que vivió con mi papá. Pero un día, ya separados, nos habíamos separado cuando yo tenía 12 años. Y yo ya tenía 18 y estaba en la universidad. Y era de carácter, tal vez el mismo carácter de mi papá. Y entonces llegó mi mamá llorando en Buga, que su papá me hizo un alboroto en la peluquería. ¡Ay! Me dio tanta rabia e indignación. Entonces él iba y nos visitaba en el parque que quedaba al frente de la casa de Buga. Vivíamos en una droguería. Y el papá llegó y me silbó. Yo salí. Apenas llegué allá, lo miré y le dije: papá, usted es un... Eso que dice Petro. Y entonces, imagínense cómo se puso de furioso. Y se me vino encima en el parque como si me fuera a pegar. Y yo me le paré enfrente. Yo era mucho más chiquita, mi papá era grande, corpulento. Y me dijo: ¿le dijiste a tu papá la palabra de Petro? Y entonces le repetí, le dije: sí, usted es un tal, y nunca más usted se va a volver a meter con mi mamá, porque mi mamá ya tiene quien la defienda y soy yo, y nunca más. Sí, le armaba rabietas, pero cierto, mami, nunca más se la volvió a montar a mi mamá. O sea que uno sí puede defender a la mamá, las mujeres sí nos podemos defender y no nos tenemos que dejar que los machos salgan. No, señor. No estoy bravo. Vamos de a poquito. Bueno, pasando ahora, digamos, a una etapa, digamos, un poquito más amable, ¿sí? Y es tu etapa como cantante, ¿sí? Digamos, para no hacer spoilers del libro ni nada, pero pues tuviste, digamos, mucho tiempo en el que te dedicaste a cantar, realmente te apasionaba mucho, ganabas concursos, ibas a concursos, ensayabas mucho con una disciplina pues que siempre te ha caracterizado. Y me llamó mucho la atención una frase que pues la voy a leer para que tú nos la expliques, y es la siguiente, que aparece cuando te diste cuenta que lo que querías ser era periodista y no cantante. Y dice así: no tengo duda alguna de que en mí hay un artista que no dedicó su vida al arte, sino que el arte la transformó. Entonces, yo quiero que nos expliques de qué manera el arte fue que te transformó y te preparó para el camino que empezaste a recorrer de ahí para adelante. Fue muy importante. Mi papá era cantante de tango, Simón. Cantaba muy, pero muy bien. Y yo le saqué a él el talento de tener una buena voz para cantar, para hablar.
Eso mi papá era súper churro, parecía como un actor de cine de la época. Lo que sí tenía mi mamá era buen gusto. El hombre era lindo. Y resulta que a los 9 años, bueno, mi papá se la pasaba enseñándonos la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, nos enseñaba, el mirlo perdió el pico, podrá picar, ta, 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 y nos ayudaba a aprender la respiración. Y resulta que a los 9 años canté por primera vez en la plaza del pueblo de Bucalagrande. Canté Juan Charrasqueado. ¿Ustedes saben Juan Charrasqueado? ¿Cómo es? Vengo a contarles un corrido muy inventado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor. ¿Qué tal? Y resulta que se me olvidó la canción. Y empieza el guitarrista con ese parque lleno, porque allá, aunque estuviera lloviendo, se llenaba. No como acá. Y resulta que empieza el hombre, pumba, 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 todos llevan el terrario, yo pumba, y me acordaba de la letra. Así fueron pasando los años. Luego me gradué en gramática musical y solfeo. La primera vez que aparecí en la televisión fue con J. Mario Valencia a los 12 años, cantando en la televisión en Bogotá. Y así sucesivamente. ¿Qué aprendí? Aprendí a querer a la gente. Por eso los que ahora se aterran porque yo voy por Colombia, porque me abrazo con la gente genuinamente, porque quiero a la gente, pues están fritos. Es que en realidad lo estoy haciendo desde que era muy, muy niña. ¿Qué me dejó? Me dejó la sensibilidad, me dejó la posibilidad de pararme frente al público, de quererlo desde que era una niña, y me enseñó que la vida va más allá de lo que uno ve. Siempre más allá hay algo, y ese algo siempre, siempre es más bonito. Digamos que antes de adentrarnos en tu carrera profesional, que ha sido extensa, la última pregunta que te quiero hacer respecto de ese ámbito un poco más personal es: le dedicas un capítulo entero a tu hermano Pacho, a mi tío Pacho, y me doy cuenta que para ti la hermandad es algo, digamos, y tu relación con tus hermanos es algo muy importante, y según como lo cuentas en el libro también has sido una especie de mamá para todos ellos. Entonces yo quiero que nos expliques qué es lo que significan tus hermanos en tu vida. Es muy sencillo. Soy muy, muy familiar. Mi mamá nos enseñó a ser tan unidos como yo quiero que tú seas con Salomón. Cuéntales que yo muchas veces te siento con Salomón y te digo: si a usted le va mejor, le ayuda a él. Si a usted le va mejor, le ayuda a él. ¿Sí o no? Es cierto. Porque toda la vida eso fue lo que nos enseñaron. Pues nos enseñó mi mamá, también lo vi en la tía Rita, la hermana mayor de mi mamá, siempre ayudando a sus hermanos. Son Mateo, Camila, Alvarito y Pachito. Pachito es músico, es espectacular. Como es el que me sigue, yo soy la mayor, pues fue con el que me tocó revolcarme, pelear, jalarme pelo, y somos entrañablemente unidos. Yo digo que a todos mis hermanos, a los que quiero en parte como unos hijos. A Pacho lo quiero además como ese hermanito con el que pude cumplir el rol de hermanito. Y su sensibilidad, lo que le ha pasado en la vida, hoy ojalá estuviera aquí con nosotros. Yo sé que cuando lean el libro van a entender por qué les digo estas palabras. Tal vez es el mejor de nosotros 5. Tal vez es el corazón más limpio y más puro de nosotros 5. Y los amo profundamente a mis hermanos. Entonces ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre tu trayectoria profesional como periodista. Y pues digamos que ahí también leyendo el libro me enteré de muchas cosas que yo no sabía, como que empezaste en Telepacífico, en el canal regional, trabajabas mientras estabas apenas empezando a estudiar en la universidad, sin sueldo,
también te tocaba dar clases de religión en un colegio. Pero con usted ha sido muy mala profesora. No me haga esa fama acá, por favor. Pero cuente que con usted siempre rezábamos el ángel de la guarda. Desde chiquito, sí, siempre. Ya no quiere. Entonces, cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios en tu carrera profesional y cómo fue la llegada a Bogotá, que fue, digamos que por lo que entendí, intempestiva. Sí, me parece estar viendo a mi mamá, yo al teléfono con don Aris Vogel del noticiero TV Hoy, y don Aris me dice: vea, vi que estoy buscando una presentadora como usted, yo quiero que sea usted, pero yo no la he encontrado, la necesito aquí el 30 de diciembre. Y yo le dije: bueno, don Aris, allá le llegó. Colgué el teléfono y mi mamá ya estaba llorando. Y me dijo: mamita, ¿qué pasó? Le dije: mamá, me voy para Bogotá. Y así fue. Llegué a Bogotá, empecé un mundo extraño, un frío al berraco, eso que hacía acá. Dormía con medias, con guantes, con gorro. Llovía todos los días. Era tremendo. Yo llamaba a mi mamá y le decía: mami, yo me quiero devolver. Me decía: usted se queda porque usted se fue para Bogotá. Y así fue. Así me fui abriendo campo. Estuve en TV Hoy, luego en QAP, donde fue fundamental para mí haber estado aprendiendo de Darío Patiño, de María Elvira Samper, de María Isabel Rueda y de todos los compañeros. Bueno, a la nena la conocí, nenita, allá en QAP, Inés María, era toda divina, preciosa, presentaba las noticias. Darcy Quinn también la conocí allá. A Camilo Chaparro, que está por acá, también lo conocí, él trabajaba en CNI. Nos pegamos una pelea en Ecuador que ustedes no la imaginan. Y de pronto peleando porque él me había quitado algo en mi satélite, ya ni me acuerdo, y me dice: ay, recoja el carnet de Corabastos. Pues así salí de QAP y definitivamente llegar a RCN fue la gran oportunidad de mi vida profesional, sin lugar a dudas. Y allí estuve 18 años, tuve todas las oportunidades, estuve en el prime time de las noticias, allí trabajé con la Guri, conocí a la familia Ardila. Jorge Alfredo, ¿cuántos años presentamos juntos a las 7? ¿8 años? 8 años. 8 años presentando con Jorge Alfredo. Eso era más canchero y yo era la zapa. ¿Sí o no? Y usted el canchero. Pero hoy sigue siendo el mejor presentador de noticias. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Y hoy salúdeme a Malú, que me dijo que no podía venir porque estaba ocupado. ¿Está en San Andrés? Bueno, saludes, que nos está haciendo falta Malú, Juanito, bueno, Felipe, todos. De verdad que pasé muy bien en RCN y allá tuve a mis 2 hijos y eso es. Bueno, pero Es que no le quiero dañar las siguientes preguntas. ya se adelantó como 3. Pero bueno. Vamos al meollo. Vamos ahí. Entonces, por lo que acabas de decir y también por lo que cuentas en el libro, nos damos cuenta que tu paso por RCN fue lo que te catapultó, digamos, como periodista en cierta manera, y que viviste muchos momentos inolvidables, muchos momentos de goce con las personas que compartías allá. Pero entonces llegó un momento de tu paso por RCN en el que hubo un golpe que, pues, digamos que por supuesto que marcó una Desenrede, no y un importa. después en tu vida, y fue cuando se murió mi papá Juan Carlos. Ahí en medio de todo ese, digamos, de todo ese goce que estabas en RCN, tienes un golpe tan duro en el que viudas a los 28 años con un bebé de 3 meses que era yo, y ese golpe de la vida tan tremendo. ¿Cómo hiciste para salir adelante en medio de esa dificultad que, pues, no sé si la gente lo sabía, pero pues creo que ha sido de los peores momentos de tu vida, por no decir el peor? Entonces,
¿cómo hiciste para salir adelante y sacarme de adelante? Te digo algo, Simón, eso solo lo puede hacer el amor por usted. Venga. Este pedacito tenía 3 meses y entonces era el amor por él el que me obligó a luchar y me dediqué a trabajar, a ser la mejor que pudiera cada día. Empezó a ir, gracias a Dios, mejor que nunca en el trabajo, pero fue duro. Y además, seguro cuando lean el libro van a entender lo duro que fue vivir esa experiencia, pero hay algo que fue fundamental, y es que Juan Carlos llevaba 16 días en cuidados intensivos y yo estaba ahí. Nunca contemplé que iba a faltar y que se iba a morir, por supuesto que no. Pero cuando ya casi que lo acepté, estando con Sandra Ruiz, su hermana, Sandrita, yo sé que está por acá. ¿Dónde está? Sandra y Alba, un besito. Estábamos las dos ahí y yo me le acerqué al oído a Juan Carlos y le dije: Juanca, si tú te vas a poner bien, a partir de este instante va a empezar tu recuperación. Si no, vete tranquilo, que yo voy a hacer de Simón lo que tú y yo queremos que Simón sea. Y yo creo que le he cumplido a Juan Carlos. Pasamos ese traguito amargo. Por favor. Y, Siguiente pregunta, Higuito. y que es una pregunta que viene inevitablemente ligada de la anterior, ¿sí? Y es que, pues, en el cuadernillo que les repartieron a ustedes hoy habrán podido ver el encabezado de ese capítulo extra que dice mi mamá, que José, mi papá, a quien también le digo mi papá y siempre he considerado mi papá, dice ese capítulo que José te devolvió la esperanza. Cuéntanos de qué manera mi papá José te devolvió la esperanza y rápidamente cómo fue la manera en que se conocieron, que por cierto, se los anticipo, es muy chistoso también esas pequeñas historias ahí. Entonces, cuéntanos cómo fue esa vuelta a la vida. Pues cuando a uno le pasa algo así, cumple 1 año de casada y ya no está la persona para celebrar, y al contrario uno tiene un bebé de 3 meses y un poco más, 4 o 5 meses, uno piensa que ya se quedó así, que siempre va a seguir siendo así. Pero un día, yo digo que Juan Carlos pensó en todo. Juan Carlos me mandó a José, estoy segura. José tenía 28 años, no tenía hijos, nunca se había casado, yo tenía mi bebé y pues seguía pegada única y exclusivamente al recuerdo de Juan Carlos. Recuerda, José, que cuando nos conocimos había una foto inmensa de Juan Carlos en el cuarto que era como el grande de una persona, y yo seguía usando las argollas del matrimonio. Y conocí a José, y pues no les voy a contar todo el libro, pero conocí un tipazo y dije: miércoles, me gustó. Sí, me gustó, y como que lo hice como Resulté ennoviada con José después de conocernos en un reinado de Cartagena. Y desde el propio instante en el que nos ennoviamos, yo les puedo decir que lo he querido entrañablemente. Pero tal vez la principal razón
por la cual empecé a quererlo fue porque él quería más a Simón que a mí. Y ahí entendí que este era el hombre con el que yo le tenía que echar mano porque no me jodía. Y entonces Simón me colaboró. ¿Usted sabía que usted fue el que hizo ese matrimonio? Me enteré apenas leí el capítulo porque yo no me acordaba. A los 7 años, un día, este man también defendió a su mamá y le dijo: oye papá, primero me dijo a mí, él había oído una peleilla de la noche anterior. Y esa noche me dice: mamá, ¿tú por qué echaste a mi papá? Y yo: no, yo no lo he echado. Porque yo le había dicho a José la noche anterior: pues yo no le voy a dar mal ejemplo a mi hijo. Y usted o nos casamos o se va. Y pues quedó ahí. Y entonces llamó al papá y le dijo: papá, ¿tú por qué le mientes tanto a mi mamá? ¿Cómo que yo le miento a tu mamá, hijo? Es que tú le dices que te vas a casar y no te casas. Sí, mañana empezamos a organizar el matrimonio. Y gracias a Dios por fin se casó conmigo. Y ya luego llega a nuestra vida un sol maravilloso, un tesoro que tenemos. ¿Dónde está Salomón? ¿Dónde? Ah, bueno, mi amor, tú llegaste a nuestra vida a completarla, Eres un orgullo para nosotros, nuestro superfutbolista, que yo digo que yo no tengo un hijo que quiere ser futbolista, sino que es un futbolista berraco, ¿cierto? Y que lo amamos profundamente. Gracias a Dios recuperamos la familia, la alegría, la esperanza, y yo les diría que somos como los 4 mosqueteros, todos para uno, ¿y cómo es? Y uno para todos. Listo. Ahora vamos a entrar a una parte que, digamos, la mayoría de gente es lo que conoce porque es lo que tú has hecho como periodista, y es todas esas investigaciones, digamos, por mencionar algunas, el tema de la Comunidad del Anillo, el tema de las campañas presidenciales y todo el tema de Odebrecht, los escándalos del gobierno Petro, entre muchas otras que has hecho y que te han puesto en el ojo del huracán, ¿cierto? ¿Cómo has hecho para manejar el miedo que produce tener que enfrentarse al poder de esa manera tan berraca? Porque yo el día que terminé poniéndole freno a mi papá, tal vez la persona a la que más miedo le he tenido en la vida, ese día aprendí a no tenerle miedo a nada. Y sí le da a uno miedo, pero se lo aguanta. Y entonces siempre he aplicado un mantra, Simón. Hay que hacer lo que toca y no lo que conviene. Y así he podido desarrollar, al lado de equipos periodísticos maravillosos, en la FM, en la W, en Semana, que por aquí está Yesir, nuestro director nuevo. Yesir. Gracias, porque Yesir, en esos momentos críticos, Yesir sabe y no me deja mentir. Yesir, ¿usted cuántas veces me vio llorando? 1000. Y brava todos los días. Yesir, gracias siempre. Gracias de verdad por ser el mejor compañero del mundo, el mejor amigo del mundo, en un momento tan crucial como el que significa el hacer investigaciones de este tipo. Pero para eso se necesita valentía, se necesita tener las manos limpias, se necesita no estar untado de la porquería de un sistema podrido, y se necesita entender que el papel del periodista es ese, hacer la tarea. Y yo, como reportera, siempre hice la tarea. Sabemos lo importante que ha sido para ti tu carrera profesional, los reconocimientos que has tenido, todo en ese sentido, digamos que ha sido, y pues ahí lo digo también porque soy tu hijo, pero ha sido
la mejor periodista de este país. Ay. Gracias, Simón. Teniendo tanto éxito, digamos, en tu carrera, sabiendo también las cosas negativas que eso ha traído para la familia y pues, etcétera. Pero yéndote también en tu oficio, ¿qué fue lo que te llevó a dar el paso que estás dando en este momento, que es un paso mucho más grande? ¿Cuál es la razón y cuál es el sueño detrás de ese paso que estás dando? Pues aquí te tengo que volver a contestar que por amor a Colombia, por amor al país, el día que empecé a entender lo podrido que está el sistema y lo inconveniente para Colombia de repetir la receta y perdurar en una situación que nos lleva hacia un abismo, ese día dije, si yo puedo ayudar a encarrilar a Colombia, a cambiar el rumbo de Colombia, si yo puedo ayudar a rescatar a Colombia con los ciudadanos, somos millones, lo voy a hacer, y por eso estoy hoy en el asfalto y no en una redacción, por eso estoy en las calles, por eso estoy con los ciudadanos, por eso estoy con las mujeres, con los trabajadores, por eso estoy con los jóvenes, yendo a todas las universidades, por eso, por amor a Colombia, que lo vale absolutamente todo. La lección más Esta valiosa, es la última, ¿no? Sí. La lección más valiosa que me queda de haber leído el libro es el mantra que tú dijiste ahorita, que siempre hay que hacer lo que toca y no lo que conviene. Creo que eso es la enseñanza más valiosa que me llevo del libro y lo que te ha llevado a ti a estar donde estás, ¿sí? Ese paso que estás dando en este momento es otra manifestación de la manera en cómo aplicas ese mantra en tu vida. Yo creo que sí, porque yo soy muy creyente, yo creo en Dios, y creo en Dios porque lo he sentido presente en mi vida. Ojalá que estuviera el Padre Ramiro, de la comunidad de los redentoristas de la Basílica de Buga, del Señor de los Milagros, que hoy está en Cúcuta. Seguro me está viendo, y desde aquí le mando mi corazón. Sé que sus oraciones y las oraciones de mi mamá me protegen, me cuidan, me guían, me llevan. Y en este camino sí que las necesito. Mami, vela, ponga la vela. Siempre la llamo y le digo, mami, voy para Cúcuta, ponga la vela. Mami, voy para Bucaramanga, ponga la vela. Y así estoy por todo el país pensando que no podemos solamente quejarnos, que no podemos solamente echarnos a llorar, maldecir por lo que nos está pasando, sino que hay que hacer. Todos podemos hacer algo, todos podemos poner un granito de arena, todos podemos luchar por un país mejor, no nos podemos rendir, no nos podemos arrodillar, no podemos claudicar. Y estoy convencido de que con los ciudadanos, con esa fuerza interior que tenemos los colombianos, podemos salir adelante. Vamos a salir adelante. Vamos a rescatar a Colombia. No vamos a permitir que se hunda. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Petro! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, gracias mil. Gracias por hacer parte de mi historia y por haber estado con nosotros acá. Vamos a estar en una firma de libros. Gracias a Planeta, gracias por ese regalo de hoy, de ese capítulo especial. Gracias, Simón, te amo, que Dios te pague, mi amor. Gracias, José, Salomón, mami, mis hermanos, toda mi familia, mis amigos, a todos. Que Dios les pague, a ustedes que siempre están allí, que Dios los acompañe. Quiero hacer una mención muy especial
a Edgar Telles, que fue mi editor, que hoy no está aquí, pero a quien también entrañablemente lo voy a llevar en mi corazón después de haber estado en este trabajo. Y hoy recuerdo también a Clarita Ospina, mi amiga linda, que está en Perú y que yo sé que quisiera estar aquí. Doris, gracias Doris por estar aquí y por venir desde Santa Marta. Te quiero mucho. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.